Bueno, sin duda que me parece que el rol de la oposición tiene que ser estar interpelando al gobierno. En la Argentina tuvo un rol, unas elecciones el 22 de noviembre del año pasado, en donde el 50% de los argentinos decidieron cambiar de gobierno y el otro 50% decidió continuar con el modelo anterior, continuar con el modelo de construcción política y social que llevaron adelante Néstor y Cristina. O sea que el rol de la oposición tiene que ser representar a ese otro 50% que no quería cambiar de modelo. Entonces, cuando algunos dirigentes políticos que ingresaron votados por aquellos que no querían cambiar de modelo, que querían seguir en ese mismo modelo, lo que terminan haciendo es votar, levantar las manos en el Congreso, en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, apoyando las políticas contrarias a nuestro modelo que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri, está claro que no están cumpliendo con su rol de opositor. Pareciese que la oposición ha quedado subrepresentada en términos institucionales, porque hay más dirigentes políticos que son oficialistas o paraoficialistas o oficialistas bis o opositores responsables, como le gusta decir a Mauricio Macri, que dirigentes dirigentes que expresen claramente posiciones nítidamente opositoras. Yo creo que el rol de la oposición tiene que ser el rol del peronismo. El kirchnerismo tiene que estar en ese lugar. Nosotros tenemos que tratar de representar en términos políticos e institucionales a todos aquellos que se sienten afectados directas o indirectamente por las políticas que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri. El peronismo tiene que estar en la marcha federal, no tiene que estar apoyando a los fondos buitres. El peronismo tiene que estar con los multisectoriales contra el tarifazo, no tiene que estar apoyando la reforma de la ley previsional. El peronismo tiene que estar con aquellos que se encuentran desocupados, con los que están perdiendo su trabajo, con los que no les alcanza para llegar a fin de mes, con todo el sector aquel de la economía informal que está claramente deprimido. El término renovación es un término sacado de la década del 80. La década del 80 tratando de repetir una experiencia que la realidad es que los momentos políticos son tan distintos que es imposible tratar de repetir experiencias similares. En el 83 el peronismo había perdido las elecciones, era un mal peronismo, era un peronismo muy derechoso, muy ligado a la derecha, y después de haber perdido las elecciones apareció todo un proceso político de intento de cambiar esa imagen del peronismo, de la cual se llamó la renovación del peronismo. Me parece que lo que están planteando ahora los compañeros esos que se dicen renovadores es poco claro, no se sabe bien cuál es el rol que vienen a cumplir. A mí me parece bien me parece que está en su derecho, que es legítimo que un dirigente político diga, bueno, la etapa de conducción de Cristina terminó, ahora tiene que empezar una nueva etapa. Lo que no me parece bien es que utilices eso para terminar aliado a Macri, digamos, porque a veces me parece que algunos la intentan impugnar a Cristina o intentan alejarse de Cristina para poder negociar más libremente o acordar más libremente con el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, la verdad es que no sé qué representa, no sé qué es lo que significa. Seguramente los intendentes que están integrados allí tendrán su representatividad en su distrito como intendente, pero no como dirigente político del peronismo, de una cosa de la formación. Significa muy poco. Yo creo que Massa es parte del sistema político que idea Macri. Macri tiene un sistema político donde están oficialistas y opositores responsables, ha sido cómplice de todas las políticas que está aplicando el gobierno macrista ahora. Así, a Massa le conviene un kirchnerismo fuera de escena, a Massa le conviene una Cristina Fernández de Kirchner fuera del escenario político. No lo veo a Massa siendo un dirigente político opositor, como nosotros entendemos, como nosotros querremos, así que dentro de mi escenario, dentro de mi cuadro de situación, independientemente de que podamos tener acuerdos tácticos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores o en alguna cuestión, yo creo que nosotros tenemos que fortalecer nuestro espacio político y que nuestro espacio político es distinto a lo que expresa hoy el Frente Renovador. Lo que yo digo es una expresión que tiene una historia y que tiene un presente, ¿no? Nosotros siempre fuimos un espacio político que combinó intensidad ideológica con diversidad, con pluralidad.
De hecho, eso fuimos entre el 2003 y el 2007. La transversalidad no era solamente una suma de nombres o una suma de dirigentes, sino que era una idea de que nosotros éramos un espacio político amplio, generoso, que podía permitir o generar las condiciones para que dirigentes políticos que provenían de distintas matrices partidarias o de distintos signos políticos e ideológicos podían llegar a compartir una gestión de gobierno, que podían compartir nuestro proyecto político. 2008 aparece la 125, por las propias circunstancias dejamos de ser diversos en ese momento, nos recluimos muchísimo en esa intensidad ideológica, en ese momento acuñamos el término de minoría intensa, por decirlo de alguna manera, pero salimos de esa concepción de minoría intensa para volver a ser una mayoría con diversidad. ¿Qué significa diversidad? Significa que uno genere políticas o posicionamientos políticos que, independientemente que si después te van a acompañar en un proceso electoral, en ese momento y en esa coyuntura, generen consensos amplios. Todas las leyes que nosotros aprobamos, todas las decisiones políticas que nosotros aprobamos, desde la 125 hasta la recuperación de YPF, fueron todas leyes con amplios niveles de consenso. Nacionalización de Aerolíneas Argentinas, nacionalización de la FJP, ley de movilidad jubilatoria, ley de medios, asignación universal por hijo, matrimonio igualitario. Bueno, todas esas leyes, hasta la última, a mi criterio, fue la recuperación de Entonces ahí fuimos un espacio. Esas leyes tenían una fuerte carga ideológica porque nos representaban, pero eran capaces de tener amplios niveles de decisión. Me parece que sobre todo entre el 2013 y el 2015 nos encerramos, nos sectorizamos. Fuimos un espacio político en donde al gris, en lugar de convertirlo en blanco, lo convertíamos en negro. El que no pensaba exactamente igual que nosotros no tenía espacio para poder transitar un camino con nosotros. La nuestra no solamente era una verdad absoluta, determinada, no cuestionable. Me parece que nos acostumbramos en ese tiempo a hablar muchos entre nosotros, a escucharnos muchos entre nosotros y aplaudirnos muchos entre nosotros, y nos olvidamos de los otros, de los que estaban afuera de nuestro espacio político. Me parece que en esta etapa, por eso digo, esta fue la historia, me parece que nosotros tenemos que volver a hacer ese movimiento político que combinaba diversidad más intensidad ideológica, y me parece que en esta etapa más que nunca, porque en esta etapa lo que nosotros tenemos que buscar es que haya altos niveles de consenso que antagonicen con el proyecto hegemónico que lleva adelante Mauricio Macri. Y es un rol distinto al que teníamos durante el gobierno. El militante nuestro en el gobierno lo que hacía era reflejaba y trataba de fidelizar en el territorio las políticas del gobierno. Era un militante que estaba dentro de una lógica de construcción. Un militante nuestro que estaba muy acostumbrado a obturar el debate. Bueno, nosotros explicábamos una vez, dos veces, tres veces, la cuarta vez. ¿Por qué es así? Porque lo dice la jefa. Y me parece que esa etapa terminó. Estaba mal ya decirlo de la cuarta vez, lo de lo que dice la jefa, porque si hay algo que Cristina ha hecho, y que todos nosotros, con muchos de nosotros hemos hecho, hemos llenado de argumentos cada decisión política. Entonces no es que a nuestros militantes le podían faltar argumentos, porque cada vez que Cristina hablaba te dejaba una cantidad de argumentos, y otra cantidad de dirigentes, Axel, yo, que expresábamos muchas cosas con muchísimos argumentos. Me parece que el rol en esta etapa es distinto. La acción en el gobierno era vertical descendente. La acción en la oposición tiene un tránsito que es horizontal. El militante nuestro se tiene que horizontalizar. Tiene que transitar esta etapa política con su verdad relativa, no con ninguna verdad absoluta. Tiene que explicar lo que tenga que explicar, pero tiene que escuchar. Tiene que ser capaz de escuchar la mirada del otro, Este tema de que la patria es del otro hay que incorporarlo al otro. No incorporar solamente al que uno quiere, sino incorporar la mirada del otro. Y en ese tránsito horizontal, que es la primera parte, seguramente logrará una síntesis y esa síntesis tratará de representarla ante los poderes, fundamentalmente el gobierno, interpelando al gobierno. Pero ahí, a mi criterio, siendo un diagrama,
En el gobierno la tarea de nuestro militante era vertical descendente, en la oposición tiene un tránsito que es horizontal y otro tránsito que es vertical ascendente, por decirlo de alguna manera, pero creo que es un momento y una etapa de tener organizaciones políticas porosas que puedan incorporar las otras miradas y que puedan permitir los otros análisis y que los dirigentes políticos también los tenemos que horizontalizar. Lo de Malvinas durante estos últimos 10 días ha sido preocupante y papelonesco. Lo del presidente de la Nación será uno de los episodios de papelón internacional que se recordarán en la historia argentina. Un presidente de la Nación que se encuentra casualmente con la primera británica y que en ese encuentro casual la Premier le dice está dispuesta a discutir sobre la cuestión de la soberanía en Malvinas, y el presidente va y lo dice a los medios de comunicación, desconociendo lo que es la diplomacia, los esfuerzos diplomáticos que ha llevado adelante la Argentina durante todos estos años, es de una improvisación, de una falta de profesionalismo, de una falta de idoneidad y de seriedad a la hora de encarar las relaciones internacionales. Presidente que es desmentido por el gobierno británico y que después es desmentida por la propia canciller. Una canciller que no sabemos cuándo actúa en defensa de los intereses de los argentinos y cuándo está trabajando para juntar votos para ser secretaria general, ella de las Naciones Unidas. Y una canciller que firmó un convenio primero, después era una carta de intención y ahora dicen que es una declaración de prensa, un comunicado de prensa, en donde la realidad es que le hace un reconocimiento, o legitima la presencia de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. La verdad es que todo muy triste en el marco de una de las grandes causas argentinas, que es la causa de la soberanía de Malvinas y que tan sensible es para el pueblo argentino. Nosotros, en las elecciones pasadas, fue una elección paradojal. Ganamos cuando perdimos y perdimos cuando ganamos. Ganamos cuando perdimos en la elección en la primera vuelta. En la primera vuelta a Daniel, nuestro candidato, que era un candidato por sí moderado, todos los consultores políticos, su grupo político, sus gobernadores le decían tenés que correrte al centro, tenés que deskirchnerizarte, tenés que descafeinarte, digamos, tenés que hacer una propuesta más edulcorada, más ideológica, digamos, ¿no? Y en ese corrimiento hacia el centro terminó, a mi criterio, confundiéndose con Macri y con Massa, y mucha gente fue a votar en la primera vuelta como si daba lo mismo una cosa u otra. Nadie le había advertido la existencia de los dos modelos. Nunca en esa primera vuelta lo interpelamos a Macri. Por ejemplo, el hecho de corrupción más importante en toda la campaña electoral fue el caso Niembro. Nunca lo interpelamos nosotros, nunca lo pusimos a Macri en ese lugar. En cambio, en la segunda vuelta, cuando un poco empujado por las circunstancias, un poco porque salió la militancia y otro poco también porque él tuvo la templanza y la sensibilidad de analizar la situación, plantea claramente la cuestión de los dos modelos. Dice que no es Scioli versus Macri, dice que es naranja versus amarillo, hace un muy buen debate donde lo acosa, lo interpela a Macri y termina ganando casi la elección. Entonces, la paradoja o lo que uno tendría que analizar es ese 48,5%, la primera, que es contrafáctico, lo primero. El Scioli de la segunda vuelta, si hubiese sido lo mismo en la primera vuelta, no hubiese llegado al 45% y ganado en primera vuelta. Segundo, en una sociedad política donde todos los consultores te dicen que votan por la gente vota por el candidato, por el hombre, por la mujer, y que vota por la sonrisa, y te dicen los candidatos tienen que hacer los pibes, tienen que hacer cosas, y ese tipo de cuestiones. Acá hubo casi un 50% de argentinos que fueron a votar por un modelo. Que probablemente si hubiese sido Randazzo el candidato también hubiese sacado la misma cantidad de votos, si hubiese sido Axel, yo, Tayana, cualquiera, hubiésemos sacado más o menos la misma cantidad de votos. Entonces lo que quiero decir es que la gente terminó acompañando un modelo cuando le planteamos explícitamente que se trataba de la disputa entre modelos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que seleccionar candidatos que defiendan un modelo, que defiendan una idea, y que en la campaña planteen eso. Lo voy a decir más claro, si la campaña vuelve a ser una disputa entre hombres, entre nombres,
entre hombres o mujeres, entre personas, va a seguir ganando la derecha. La única manera que nosotros tenemos de ganar las próximas elecciones es que sea un debate de ideas, que sea un debate de ideología. Porque si no es así, no tenemos posibilidad cierta de plantear claramente cómo son los modelos. El tema de la grieta es un tema de que... ¿Por qué la derecha dice hay que cerrar la grieta? Porque no quiere discutir la ideología. Esta es la realidad, porque además las ideas que defienden son horribles. Nadie quiere defender, nadie le da la cara de pararse y decir, defiendo una sociedad más injusta, una sociedad donde haya menos ricos, más ricos, y donde haya más pobres, mayor cantidad de pobres, más pobres, donde la clase media sea un sector social chiquito. Defiende una sociedad en donde la movilidad social sea un hecho excepcional, no un hecho cotidiano, ordinario. Defiende una sociedad en donde siempre hubo pobres y el pobre seguirá siendo pobre y el rico seguirá siendo rico. Entonces nadie quiere decir ese tipo de cuestiones, porque son impopulares, porque son antipáticas. Además, por eso la derecha no quiere hablar de ideología. Habla de lugares comunes o intentará hablar de la campaña que viene de la corrupción kirchnerista, pero no va a hablar del gobierno, no va a tratar de hablar de su gestión. Por eso lo que yo digo es que lo que nosotros necesitamos, tenemos que hacer, es entender de que el kirchnerismo, lo que construimos es mucho más fuerte y mucho más potente de lo que nosotros mismos pensamos. Y que la lógica de seleccionar candidatos nuestros tiene que ser una lógica distinta a la que se selecciona a la derecha. Porque si no, vamos a seguir perdiendo. Esta es la realidad. ¿Cómo puede ser de que en cualquier encuestador en Argentina te dice que los 10 primeros dirigentes políticos más prestigiados de la Argentina son de centro derecha? Cualquier dirigente progresista empezamos con el 40, 45, 50% de imagen negativa. Hay algo que no funciona. Porque después hay un 50% de gente que vota una opción progresista. ¿Cómo puede ser que Margarita Stolbizer sea una de las dirigentes más ponderadas y saca el 2% de los votos cuando va a la elección? Hay algo que no funciona, muchachos. Digamos, algo que la quiera como la quería mi abuelita, digamos, ¿no? Pero entonces, yo creo que en realidad hay una manipulación de todo lo que es el escenario de encuesta, donde te terminan haciendo 3 o 4 encuestas donde te dicen este es el mejor, este es el más ponderado, y resulta que el más ponderado es el de los nuestros que más piensa como ellos. Ya nos pasó con Izarralde. Izarralde, que hizo una buena elección primaria, que perdió por Massa. En la segunda parte, lo que hace es tratar de coparle la agenda a Massa. Acuérdense, habla de las ganancias, el impuesto de la ganancia, habla de la seguridad, habla del 82% móvil y pierde por más. Acá el tema es plantear las cosas que nosotros tenemos que plantear. Nosotros tenemos que plantearle a la sociedad argentina claramente que hay un modelo y hay otro modelo, y que en el otro modelo está Macri, Massa, y nosotros tenemos que plantearlo de otro lugar. Entonces, por esto es lo que quiero decir. Ahora, si nosotros terminamos eligiendo los candidatos nuestros que sean los más cercanos al imaginario imperante en la derecha, bueno, la verdad, vamos a terminar complicado. Hay una grieta en mi corazón.